necesitas hacer monitorización a ese nivel de tiempo durante un periodo de tiempo muy largo, durante el resto de la vida de una persona, es más interesante tener un monitor implantable. En mi presentación yo voy a hablar de la importancia de la correlación síntoma-ritmo. Lo voy a hacer de dos maneras. Hablaré del síncope no explicado o no justificado y daré resultados de estudios sobre el síncope no justificado. Hablaré también de la fibrilación atrial del atrium con un dispositivo subcutáneo y después hablaré de los estudios actuales a la hora de monitorizar la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio. Bien, aquí tenemos los resultados del estudio RAST con 60 pacientes con un síncope sin justificación. No se sabe por qué tuvieron síncopes. Se randomizó a los pacientes en dos grupos. Por un lado, el grupo con todas las pruebas convencionales, con estudios electrofisiológicos, y otro grupo que fue directamente al grabador implantable. Tras un periodo de monitorización razonable, vimos correlaciones entre los síntomas y los ritmos y vimos que la causa del síncope en casi la mitad del grupo vimos que con los países con los que no hubo éxito cambiaron de grupo y vemos un diagnóstico global del 19 frente al 55%. En ocasiones es más barato, hacer un test tras otro, porque al final, como vemos en esta gráfica, vemos claramente el coste por diagnóstico. Si utilizas los test convencionales, vemos que ese coste es mucho más alto que si implantamos el loop recorder desde el principio. Aquí tenemos otro estudio centrado en poblaciones específicas, un estudio que intenta explicar la contribución al diagnóstico en un loop recorder, un dispositivo de grabación en el caso de los síncopes no justificados. Los pacientes que dan positivo en la mesa inclinada, es decir, en un ángulo de 70 grados durante 30 minutos, muchos de estos pacientes no se desmayan se desmayan y con el monitor se puede determinar la razón por la que se desmayan. Pero el problema es cuando se desmaya fuera del hospital. Por eso se hace este test, esta prueba, con 29 pacientes que dieron positivo a la inclinación, a ese ángulo, se desmayan con ese ángulo. Pero cuando analizaron todos los resultados, vieron que los dos grupos tenían resultados similares. Los pacientes con una inclinación negativa y los pacientes que se desmayaron con la inclinación. O sea que podemos seguir teniendo unos altos índices de síncope. El valor predictivo de esta prueba de la mesa inclinada fue muy popular y como resultado de ello muchos otros investigadores estudiaron este aspecto y con unos resultados del 55%. El estudio Issue 2, realizado en Europa, en la primera fase, un cuarto de los pacientes había tenido ya un síncope documentado por electrocardiograma y puesto que la información estaba almacenada en el grabador, se podía aplicar terapia específica. Se conocía cuál era el problema porque el dispositivo había registrado los datos del síncope y se podía, por tanto, personalizar la terapia a efectos de vida diaria. Aquí tenemos
el registro. Al cabo de un año, un tercio de los pacientes vuelven a tener un síncope. En cualquier caso, es difícil capturar la situación de otra manera, mientras que con un grabador sí se puede. Aquí vemos los efectos de la terapia. Si tienes una terapia muy específica basada en los datos del dispositivo, el índice de síncope es muy bajo, la incidencia del síncope es muy baja, mientras que si no hay ese registro, el índice de la incidencia es mucho mayor. Como conclusión de los estudios del síncope, diremos que se puede conseguir un mejor diagnóstico viendo la correlación síntome-ritmo. El grabador tiene un rendimiento diagnóstico mayor que los tests convencionales, de un 43% frente del 6 al 20% con las pruebas convencionales. El test de la mesa inclinada no es muy predictivo y la aplicación temprana del dispositivo es mucho más barata que la aplicación de una terapia convencional. Este dispositivo implantable, por tanto, es una medida de éxito a la hora de gestionar a estos pacientes y ha llevado a el establecimiento de directrices, como dijo ya el presidente, porque eso es lo que queremos. Queremos que nuestro producto pase ya al nivel de las directrices, de las pautas. Y finalmente tuvimos éxito a la hora de incluir el registrador, el dispositivo a nivel de guidelines, de directrices. ¿Cuándo insertar el dispositivo implantable? Cuando llegas a este nivel, puedes decir que has concluido ya el desarrollo de producto en un dispositivo subcutáneo que se utiliza bajo la piel. Es muy difícil ver la señal atrial con buenas señales ventriculares. Entonces, lo que hacemos es basar todo en la detección de ondas R. Aquí tenemos un episodio de fibrilación atrial. Vemos cuando el sistema detecta y cuando hay bradicardia es muy fácil de detectar con ritmos cardíacos más